Buenas noches. Hoy quisiera agregar algo sobre la charla que hice días anteriores sobre el conflicto que hay entre Estados Unidos básicamente y Rusia por Ucrania. Ahora, los actores son tres. En realidad, los actores principales serían dos. La estrategia, una de las definiciones de estrategia es aquella que nos dice que es la dialéctica de dos voluntades para resolver un conflicto por la fuerza. Estamos hablando de la fuerza en sentido amplio, no solamente la fuerza militar. Hoy en día se habla la fuerza económica, la fuerza psicológica, la fuerza de información, cibernética, de todo tipo, hasta que han llegado a definir como las guerras híbridas. Bien, acá hay dos actores principales, Estados Unidos y Rusia. En el mundo tenemos tres, Estados Unidos, China y Rusia. Estados Unidos ataca, no quiere perder su hegemonía y por supuesto eh, ataca a ambos de distintas formas. La estrategia que está usando Estados Unidos fue contra la Unión Soviética, fue la idea de Kennan, un diplomático americano que dijo que había que rodearla como si fuera con un cinturón de bases, rodearla y esperar que las propias contradicciones la hagan colapsar. Algo de eso sucedió. En la actualidad Estados Unidos tiene rodeado a Rusia y a China también, pero en este caso estamos hablando de Rusia. Y ya hablé del tema de la NATO, que es un instrumento que usa Estados Unidos para el control geopolítico en Europa y también contra Rusia en este caso. Los miembros de la NATO son, digamos, los peones en un partido de ajedrez. Y de eso se trata. Es como un partido de ajedrez geopolítico para darle a Rusia un jaque mate. ¿Y cuál sería el jaque mate? Tenerla absolutamente rodeada y decirle en un momento dado, ríndanse porque no pueden defenderse de un ataque que le podemos lanzar en cualquier momento. Y eso es por los misiles que puede poner cada vez más cerca de Estados Unidos, de Rusia. Y ya anticipé, aclaré cómo fueron las etapas. Estas casi probablemente una de las últimas etapas llegó hasta Ucrania, le faltaría Bielorrusia. Ucrania ya la tiene tomada y Rusia por supuesto se resiste. Bueno, la doctrina de Kennan era justamente rodear a la Unión Soviética, en este caso de Rusia, pero era una doctrina pasiva. O sea, el tiempo iba a darle los resultados. En este caso, la doctrina sería la de Kennan modificada es una doctrina de encerrarlos, pero activa. O sea, va activando lugares de conflicto, como un director de orquesta va señalando la entrada de los diversos instrumentos. Y eso es lo que hace Estados Unidos. A veces usa la NATO, a veces usa otros medios, a veces usa el cambio de régimen. Y la idea es que, que capitule Rusia. No, no es una capitulación formal, pero es tratar de que Rusia deje de ser un enemigo poderoso con las armas nucleares que tienen, las armas de destrucción masiva. Bueno, las cosas están dadas de esta manera. Llegaron, se demoró, ya lo expliqué,
cuando se hizo la revolución propugnada en el 14 en la Plaza Maidán, generada por Estados Unidos, aprovechando los movimientos que había en Ucrania, por supuesto, pero esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y, eh, esto generado en la Plaza Maidán y controlado por Estados Unidos, entonces eh, es complejo y largo de explicar y trato de hacerlo lo más sucinto posible. A veces me resulta un poco difícil, eh, porque las personas que no están muy bien informadas hay que darle una cierta base de información como para que puedan entender mejor las causas del problema. Ahora, Rusia llegó al límite, y lo dice el mismo presidente de Rusia, Putin. Esto pone en peligro existencial el sistema de gobierno de Rusia y el sistema que tiene en la actualidad de independencia de Rusia. Y esas son las circunstancias. Ahora, en el caso concreto, lo que la estrategia que está usando en esta circunstancia es la movilización de las Fuerzas Armadas sobre la frontera de Ucrania. Ya es la segunda vez que lo hace. Esta vez lo hace en una forma muy amplia y entrando todo alrededor de Ucrania y en el norte por Bielorrusia también y por el Mar Negro. Entonces, dando la impresión de que puede lanzar un ataque en múltiples frentes. Pero la estrategia es sorpresa. Y acá no hay ningún elemento de sorpresa. Entonces, vale decir que si Estados Unidos está diciendo que Rusia va a atacar, y están creando el clima para una confrontación entre dos países. Y el ganador obviamente sería Estados Unidos, porque Estados Unidos está a 15.000 kilómetros de ahí, ya dijo que no va a intervenir porque Ucrania no pertenece a la NATO. Ucrania desearía pertenecer a la NATO para solidificarse como una república absolutamente independiente, lo que dicen los ucranianos, parte de Ucrania, la parte de Ucrania, la parte nacionalista de Ucrania, y dentro de este grupo hay también grupos de extrema derecha casi fascistas, y me atrevería a decir que son remanentes del nazismo que predominó en la década del 30 y hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esto es historia. Pero son grupos muy violentos. Entonces, en todo este sistema complejo, eh, el gobierno de Rusia, el presidente, trató de negociar lo máximo posible y quiere negociar en las mejores circunstancias. Pero en esta oportunidad, eh, el adversario o enemigo, digamos adversario porque no hay una guerra, el adversario de Rusia, de Estados Unidos, no cede. Y los argumentos son de que Ucrania es un país soberano y que no se le puede negar el acceso a la NATO. ¿Para qué quiere la NATO estar tan cerca de Rusia? Y está movilizando por el Báltico, por Europa Central, por todos lados. En fin, es un juego moviendo las piezas del ajedrez. Eh, Hasta el momento es un juego político, con maniobras militares y amenazas, porque amenaza a Rusia con sanciones. La sanción económica es una forma de guerra.
Eh, y Rusia no es la Unión Soviética. Rusia tiene un producto a paridad de compra de alrededor 4 trillones de dólares, 4 trillones y medio, depende de cómo se mida, pero tiene 500 mil millones, o sea, 500 o 600 billones de reservas. Y tiene prácticamente no tiene deuda, pero está incorporada en el sistema capitalista global, que es donde Estados Unidos tiene su gran fuerza, porque tiene todas las instituciones creadas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, a las cuales controla. Por eso, Rusia no es la Unión Soviética. Rusia le vende, la exportación de Rusia es el 50%, más o menos hablo en cifras globales, es a la Unión Europea y a Europa los que no pertenecen. Básicamente es energía. Estamos hablando de un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, el país más grande de la Tierra, que tiene el 30% de los recursos naturales del planeta. Y eso es como los países que tienen mucho petróleo, es una bendición o una maldición. A Rusia siempre intentan dominarla. ¿Por qué? Y porque justamente por eso, controlarla. En la actualidad no se necesita, las colonias no son como en el tiempo de los imperios, son basadas en el control. Y así están las cosas. Están se está generando un clima de incertidumbre y hasta el presidente Zelensky de Ucrania dice que no hay que es demasiado fuerte el clima y están creando pánico en Ucrania mismo. Mi idea, o sea, analizando desde el punto de vista estratégico, nadie va a decir lo que va a hacer. Pero si ponen todas las fuerzas en la frontera, si le hubieran hecho un ataque como se hicieron siempre, como entró el ejército alemán en el tiempo de Hitler y el ataque sorpresa a la Unión Soviética, en fin, de la intervención de los países también después de la revolución rusa, en la invasión e intervención, le dicen en esos casos, de Estados Unidos, Alemania, Japón. Y, o sea, sin avisarle, porque en estrategia se basa en sorprender al enemigo, no en avisarle, porque el enemigo no va a cooperar con uno, al contrario. Entonces, pero sí, si el enemigo sabe dónde uno va a venir, está preparado y está esperando. Probablemente las dos partes están en un impasse, pero el más complicado es el de Rusia, porque está moviéndose con todas sus posibilidades. Estados Unidos lo está manejando desde lejos, eh, está empujando a Ucrania